Ella no esperaba convertirse en testigo de una injusticia, pero aquella noche todo cambió. Una joven afrodescendiente notó algo extraño. Miradas frías, sonrisas forzadas y un silencio que ocultaba un peligro real. En segundos, comprendió que alguien estaba en riesgo y que nadie más lo veía. Lo que descubrió no solo revelaría una verdad incómoda, sino que también pondría a prueba hasta dónde llega el racismo cuando se oculta detrás del lujo y las apariencias. Ahora la pregunta es, ¿qué harías tú si fueras la única persona que vio la verdad? Antes de aquella noche, la vida de Aisha era simple, tranquila, casi predecible. Trabajaba como mesera en un hotel de lujo, acostumbrada a ver cómo los poderosos se movían con una seguridad que a ella jamás le habían permitido sentir. Cada día era igual, largas horas de trabajo, miradas que la ignoraban y un silencioso esfuerzo por avanzar en un mundo que parecía decidido a recordarle que no pertenecía allí. Aún así, mantenía la cabeza en alto, soñando con un futuro distinto. Aisha era observadora por naturaleza. Había aprendido que, para una mujer negra, la atención a los detalles no era solo una habilidad, era una forma de supervivencia. Notaba cosas que otros pasaban por alto, gestos tensos, actitudes extrañas, cambios sutiles en el ambiente. Y aunque nunca lo decía, muchas veces aquello le había salvado de situaciones incómodas. Esa noche, sin embargo, algo se sintió diferente desde el inicio. El hotel estaba más lleno de lo habitual, con personas vestidas de forma impecable, riendo con una elegancia demasiado ensayada. Entre ellos, un joven billonario que había llegado para celebrar un compromiso que todos parecían admirar. Aisha lo había visto antes, amable, reservado, siempre rodeado de cámaras y miradas interesadas. Pero lo que realmente llamó su atención no fue él, sino la tensión casi invisible que se escondía detrás de esa celebración perfecta. Había algo fuera de lugar, algo que nadie parecía notar, pero que comenzó a crecer como una sombra silenciosa en la sala. Y aunque Aisha aún no lo sabía, esa intuición sería la razón por la que terminaría viendo una verdad que jamás debió permanecer oculta. Aisha continuó moviéndose por el salón con la misma precisión que siempre, pero algo dentro de ella no lograba calmarse. Cada paso que daba parecía confirmarle que aquella noche escondía algo más profundo que una celebración elegante. Las risas eran demasiado fuertes, los brindis demasiado constantes, y entre los invitados había miradas que no buscaban alegría, sino vigilancia. Era como si una tensión silenciosa se escondiera bajo las capas de lujo y música suave. Mientras servía las mesas, no pudo evitar observar a la prometida del billonario. Su sonrisa perfecta no combinaba con la inquietud de sus ojos. Caminaba con una seguridad casi teatral, como si necesitara que todos vieran una versión de ella que no terminaba de ser real. Aisha percibía cada detalle. Era como si esa mujer estuviera actuando para una audiencia invisible, intentando mantener el control de algo que se desmoronaba. Fue entonces cuando lo vio. Una copa recién servida, apartada del resto, con un ligero movimiento del líquido que no coincidía con la forma en que había sido colocada. Aisha no sabía por qué, pero un escalofrío recorrió su espalda. Había limpiado miles de vasos en aquel hotel. Había visto cómo los invitados manipulaban bebidas de todas las maneras posibles. Pero esto era distinto. La copa había sido tocada recientemente, con un cuidado casi excesivo, como si la intención detrás de ese gesto necesitara discreción absoluta. Mientras seguía su rutina, observó algo más. La prometida se movía con intención hacia el billonario, manteniendo esa sonrisa fija que parecía cada vez más forzada. Aisha conectó los puntos sin querer hacerlo. No quería pensar mal, no quería inventar problemas, pero su intuición comenzó a gritar en silencio.
Todo indicaba que esa copa no era como las demás. Y lo que la hizo sentir aún más incómoda fue darse cuenta de que nadie más estaba prestando atención. La música subió, los flashes de las cámaras iluminaron el salón, y en medio de esa escena perfecta, Aisha sintió cómo la tensión crecía como una sombra que avanzaba a su alrededor. Era un ambiente que sonreía por fuera, pero que respiraba peligro por dentro. Intentó alejarse, concentrarse en su trabajo, pero cada vez que alzaba la vista, encontraba un nuevo detalle inquietante. La prometida vigilando al billonario desde lejos, un par de invitados intercambiando miradas cómplices, y esa copa quieta, esperando. Aisha sabía que no era su lugar involucrarse en los asuntos de gente con poder. Sabía que hablar, señalar o incluso insinuar algo podía traerle problemas que ella no estaba lista para enfrentar. Pero también sabía que su instinto jamás había fallado. La situación escaló cuando el billonario, sin sospechar nada, se acercó entre risas a la mesa donde la copa esperaba. Su sonrisa tranquila contrastaba con la sensación de alarma que recorría el cuerpo de Aisha. Era como ver una escena en cámara lenta, él avanzando sin miedo, la prometida observando a distancia, el salón celebrando, y Aisha sintiendo cómo su corazón se aceleraba al darse cuenta de que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. En ese instante, una duda aterradora apareció en su mente. ¿Y si todo esto era parte de algo mucho más oscuro que una noche de celebración? ¿Y si la discriminación que Aisha había sentido toda su vida no era nada comparada con lo que estaba por presenciar? Cada segundo parecía empujarla hacia una decisión que nunca imaginó tener que tomar. Y justo cuando creyó que había entendido todo, algo aún más perturbador ocurrió. La verdadera amenaza no estaba en la copa, estaba mucho más cerca, y Aisha apenas comenzaba a descubrirlo. El momento que Aisha había temido llegó sin aviso. El billonario tomó la copa sin sospechar nada, levantándola entre risas mientras la sala aplaudía. Pero justo cuando el cristal rozó sus labios, Aisha vio algo que heló su sangre. La prometida observaba la escena con una calma aterradora, como si estuviera esperando un resultado que ya conocía. No había nervios, no había duda, había certeza. Una certeza peligrosa. Antes de que pudiera pensar, Aisha avanzó. No fue un impulso, fue supervivencia, intuición y un peso invisible que llevaba años acumulándose. Pero en cuanto cruzó el salón, sintió el golpe. No físico, sino social. Miradas frías, cejas levantadas, cuerpos que se interponían con esa arrogancia silenciosa que siempre había intentado ignorar. Para muchos, ella no era una mujer intentando evitar una tragedia. Era solo una trabajadora negra causando problemas. Las risas se apagaron. El silencio cayó con una rapidez brutal. Aisha quedó expuesta en medio del salón, con decenas de ojos juzgándola. No por lo que hacía, sino por lo que era. Y en ese segundo, entendió lo que siempre había sabido. No importaba su intención, para ellos su presencia era una interrupción, una intrusa desafiando espacios en los que jamás la consideraron igual. El billonario la miró confundido, mientras los guardias se acercaban con pasos duros y manos tensas, listos para apartarla, listos para controlar a la empleada que, según ellos, había cruzado la línea. Nadie se preguntó por qué ella actuaba así. Nadie quiso escuchar. La única historia que estaban dispuestos a creer era la que el prejuicio les había enseñado a esperar. Y entonces ocurrió. Un leve brillo en el borde de la copa, un residuo imperceptible para cualquiera, excepto para alguien que, como Aisha, había visto demasiado. El guardia la tomó del brazo. Otro avanzó hacia la copa. Y durante un instante que pareció eterno, Aisha sintió que había llegado al punto donde el racismo, el poder y la verdad chocaban de frente. La sala entera contuvo el aliento, porque lo que se estaba a punto de revelar
no solo cambiaría el destino del billonario, cambiaría todo. El silencio que llenó la sala se rompió cuando el guardia, al revisar la copa, notó aquello que Aisha ya había visto. Un residuo espeso, oculto en el borde interior. Algo que jamás debió estar allí. De inmediato, las miradas cambiaron. La seguridad ya no se centraba en ella, sino en la prometida, cuya expresión perfecta comenzó a desmoronarse. La verdad había salido a la luz, y aún así, el daño ya estaba hecho. El billonario quedó paralizado, no solo por la traición, sino por la forma en que todos habían reaccionado ante la única persona que intentó protegerlo. Aisha no había actuado por interés, ni por reconocimiento. Había actuado porque sabía lo que significaba ser ignorada, ser silenciada, ser tratada como si su voz valiera menos. Ese día, su intuición detuvo una tragedia, pero también reveló otra. Porque incluso después de salvar una vida, muchos siguieron viendo en ella solo a una empleada negra que exageraba. Nadie se disculpó por las miradas acusadoras, por las manos que la empujaron, por la humillación pública de tratarla como una amenaza. Ese es el peso que no siempre aparece en los titulares, pero marca profundamente a quienes lo viven. El peso de ser juzgado antes de ser escuchado. Aisha no buscó aplausos. Se limitó a respirar hondo, sabiendo que había hecho lo correcto, aunque el mundo no estuviera listo para reconocerlo. El billonario, en silencio, entendió algo que jamás había visto desde su posición privilegiada. La verdad no siempre viene de quienes tienen poder. A veces viene de quienes han aprendido a sobrevivir sin él. Y así, esta historia dejó una pregunta que aún resuena. ¿Cuántas voces como la de Aisha siguen siendo ignoradas, incluso cuando están tratando de salvarnos?